Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes, siguiendo lo que es el contenido, respetando el contenido de este retiro, lo que es el título, porque todo esto que tratamos está encerrado dentro de ese título. Dios te ama y se complace en ti. Todo lo que es el fruto del amor de Dios por nosotros es lo que estamos meditando. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión que he titulado Te ha elegido para la salvación. Dios te ha elegido para la salvación. Tal vez pueda parecerles redundante esto de que sobra decir que Dios te ha elegido para la salvación. Algunos dirán, se sobreentiende que estamos llamados a la salvación. Pero meditemos un poco sobre esto, a ver qué tal. ¿Qué pasa con tu vida? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿te sientes salvado, salvada? ¿Qué responderías tú? ¿Realmente sientes en ti el don de la salvación? Porque la salvación es un don, es un regalo de Dios. Las personas salvadas, los que tienen el don de la salvación en su corazón, en todo su ser, se experimentan salvados. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que se ha pasado toda la vida yendo a misa los domingos, haciendo el rosario, participando en muchas actividades religiosas, pero verdaderamente no han alcanzado el don de la salvación. No lo han alcanzado. Y de hecho, muchas personas de dentro de la iglesia están en mayor peligro que otras que están en el mundo, totalmente en el mundo. Con esto no quiero decirte que te salgas de la iglesia, porque es más difícil que te salves fuera de la iglesia. Pero ¿cuándo se puede convertir en un peligro muy grande el que tú estés dentro de la iglesia y no estés para la salvación? Cuando a pesar de todo lo que tú has escuchado, a pesar de todo lo que se te está dando permanentemente en cada celebración, en todas las demás actividades de la iglesia, tú no has dado una respuesta real a Dios. Eres un ser religioso porque practicas una religión, pero no te has convertido a Cristo. Probablemente convertido a la iglesia capaz de pelear por la iglesia. Tú defiendes al obispo, defiendes a los sacerdotes, pero tu relación con Cristo es prácticamente nula, porque lo tuyo es un cumplimiento que se puede traducir muy bien como un cumplimiento. Cumplo porque estoy dentro de la iglesia, porque participo de todas las actividades, pero miento porque mi corazón no está ahí. Mi corazón no está en Dios, no me he abierto a Dios. Y por eso probablemente no puedes responder con certeza a la pregunta de ¿te sientes salvo, salvada, salvado? Hay muchas personas que no se experimentan así, porque he hecho la pregunta en muchos lugares y hay personas que se acercan a mí para decirme: Padre, la verdad es que yo nunca había pensado en eso. ¿Qué siente uno cuando se siente salvado? Uno siente una alegría, un gozo especialísimo en el alma, una certeza de la aprobación divina, una paz en lo profundo, una alegría que no se puede explicar
con palabras humanas. Es esa certeza, esa convicción de que Dios está contigo, de que has sido aprobada por Él. Hay una paz en el alma, una paz que obviamente es divina. Tú puedes tener complicaciones, porque todos tenemos dificultades que en algún momento nos aturden. Hay alguien que está hablando y no me deja concentrarme. Perdón a los hermanos. De las hermanas que están transmitiendo, hay una que está hablando. Muchas personas tienen aturdimientos en la vida. Las dificultades económicas, matrimoniales, familiares, profesionales, de salud. Y una persona puede sentirse realmente presionada con esto. No obstante eso, tú puedes seguir teniendo o sintiendo la alegría de la salvación. Y esa certeza de, tengo complicaciones en este tiempo, pero todo esto pasará. Todo esto va a pasar. Y está esa alegría y ese gozo de, todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. Todo esto terminará. Al final viene la gloria. Viene el premio, el galardón, que sería la manifestación ya plena de lo que es la salvación en nosotros, que no comienza después que te mueres. Comienza en el momento mismo en que tú aceptas a Jesús realmente en tu corazón. Que tú lo aceptas en tu corazón. Hay algo que está muy claro en la Biblia, que riñe con esas sectas que hay por ahí, que algunas creen que es un número determinado que se va a salvar. Creen que son solo los miembros de su secta, de su pequeña iglesia, los que se van a salvar. Difunden eso y andan por ahí soberbios, porque ellos son los salvados y se la pasan arremetiendo contra todas las demás instituciones religiosas, digamos sectas, grupos religiosos. Ellos atacan a esos grupos porque ellos son los que tienen la verdad y están salvados. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en capítulo 2, versículo 3, del 3 al 4, dice lo siguiente: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Que todos los hombres se salven. Es la voluntad de Dios. Que todos los seres humanos se salven. Obviamente que por lo que hemos o conocemos de la historia, algunos parece que no han dado con la salvación. Uno juzga sobre la base de la conducta, del final que tuvieron, y inferimos que ellos probablemente no se salvaron. Los grandes tiranos que ha tenido la humanidad, genocidas, todas esas personas que fueron altísimamente enemigas de la raza humana, de la humanidad, destruyeron, dañaron, afectaron. Y uno sabe, por lógica, que la suerte del injusto no será la del justo. Se infiere entonces que no entraron en el reino de Dios, que no van a experimentar jamás la gloria de Dios. Y en la Biblia también consta que hay personas que no entrarán por su conducta, pero la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Y la iglesia existe con ese propósito. Ella es sacramento de salvación. La iglesia existe para evangelizar, y el propósito de la evangelización es que todos conozcan a Dios y por el conocimiento de Él se salven. Y en ese sentido estamos trabajando. Esta obra, que es Coins, está también en consonancia con toda la iglesia, pues somos iglesia católica,
en esta tarea evangelizadora. Nos preocupa que muchas personas andan desorientadas en la vida porque no tienen la oportunidad de escuchar el mensaje, y estamos creando los medios, las alternativas para que ellos puedan accesar al mensaje de Cristo, al mensaje de la salvación. Dios, en su gran misericordia, en su gran compasión, ha diseñado con ese fin un plan que viene desde antiguo. En la primera reflexión hoy en la mañana, yo hablé de cómo eligió a Abraham, lo llamó para hacerlo padre de muchedumbre, de una multitud enorme, para bendecir en la persona de Abraham, o por su fe, a todas las naciones, porque de él saldría en el tiempo el gran Salvador de la humanidad. Un plan de salvación. Dios diseñó un plan para salvarnos. ¿Por qué hablamos de salvación? Hablamos de salvación porque existe la oportunidad de la condenación. Por lógica. No se hablaría jamás de salvación si no existiera la posibilidad de la condenación. Y por eso de que hay muchas personas que probablemente se han perdido, que otros corren el riesgo de perderse, de apartarse definitivamente de Dios, quedar excluidos eternamente. Entonces Dios quiso desarrollar un plan que lo vino trabajando poco a poco, pacientemente, a través de los siglos. Dios no se mueve con prisa, se toma su tiempo. Cada cosa en su momento. Así como se espera que los frutos maduren en el árbol para uno poder tomarlos, Dios va tomando cada cosa a su tiempo. Es muy paciente. Miles de años desde que llamó a Abraham hasta que vino Jesús al mundo, hasta que se encarnó, transcurrieron. Y en todo ese tiempo bastante prolongado, fue preparando la venida de Cristo, la venida del Salvador. Lo fue haciendo minuciosamente. Como sabemos, de manera sobresaliente a través de los profetas, el anuncio de un Salvador para un pueblo que a nivel político, a nivel religioso, a nivel social experimenta un peso enorme, el yugo, las injusticias. Es un pueblo que sufre y es un pueblo que clama justicia. Y a través de los profetas siempre el mensaje de esperanza. Por un lado, el pueblo ve la salvación como un bienestar respecto a lo político, respecto a lo económico, respecto a los religiosos también. Me lo digo, los religiosos por las cargas que los sacerdotes impusieron al pueblo como representantes de Yahvé. Sabemos de sacerdotes del Antiguo Testamento que eran repudiados porque aceptaron sobornos. Todo eso lo experimentó el pueblo. Y el peso de todo eso lo llevó a pedir misericordia a Dios. Y el mensaje entonces de los profetas que trae consuelo. Pero ellos interpretaban la salvación como algo político, como un yugo que tienen encima que les será quitado. Pocas veces sienten que la salvación es trascendente, va mucho más allá de lo físico, pero se entiende porque es lo mismo que vivimos nosotros en nuestros países. Cuando las autoridades, cuando aquellas personas que fueron elegidas, por nosotros mismos, suben al poder y no hacen más que enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. El grupo
que rodea al presidente y el presidente, lo que hacen es enriquecerse, lo que hacen es legislar a favor de ellos, perjudicando a toda una nación. Sabemos de países donde la corrupción es tan alta que ya es de un grado vergonzoso. Porque en casi todos los países, incluyendo los más desarrollados, sabemos se dan casos de corrupción. Imagínense el pueblo de Israel que experimenta todo esto y cuando piensa en salvación, piensa en un alivio respecto a ese peso que lleva encima. Pero en el plan de Dios estaba una salvación mucho más profunda. Es una salvación de la muerte eterna. David lo entendió, lo comprendió muy bien. Porque en el Salmo 22, muy enfatizado por los protestantes, como el 23, promovido por los protestantes, porque es el 22 para nosotros, de Yahvé es mi pastor, nada me falta. Ya le está hablando con un sentido trascendente. Y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Ya él está pensando en la eternidad. Y cuando está en la postrimería de su vida, es decir, a poco tiempo de morir, él ora a Yahvé pidiéndole que no lo deje. Dice, Yahvé, no deje por siempre en el Sheol, en el lugar de los muertos, a tu siervo, refiriéndose a él mismo. Él pedía ser sacado de ahí para trascender y vivir en la casa de Yahvé, en la casa del Señor, por días sin término, en la presencia de Dios. David comprendió todo esto, y muchos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel tenían esa visión trascendente por la misma relación con Yahvé, el Dios eterno, el que está ahí y que en su momento salvará al pueblo. Para la época de Jesús, la situación es más crítica para los judíos. Están esclavizados prácticamente por el Imperio Romano. Sus autoridades corrompidas y obviamente vasallos del Imperio Romano, vasallos tal vez involuntariamente o como estrategia, porque ellos buscaban mantener el Sanedrín, mantener lo que eran los principios, las prácticas fundamentales del judaísmo. Y las autoridades romanas que conectaron con ellos, que invadieron, fueron, yo diría, tolerantes, en el sentido de que otorgaron privilegios a los judíos, y ellos guardaban eso. Y de hecho, esos privilegios en cierto sentido colaboraron en la muerte de Jesús, porque ellos querían guardar su relación con el Imperio Romano, no complicarla, y era más fácil eliminar a Jesús que las cosas se le complicaran más. Y en esa época de yugo, obviamente que la liberación o la salvación que esperaban era una salvación más en términos políticos. Era que el yugo del Imperio Romano desapareciera, que el pueblo se organizara como una nación especial. Por eso se les hizo difícil aceptar a Jesús como Salvador, porque Jesús tenía un discurso trascendente, algo que se realizaría en el más allá, de aquel lado, para ponerlo de alguna manera, y que tendría a su tiempo repercusión en el más acá, en el aquí. Ese discurso no encajaba con lo que ellos esperaban. Ellos esperaban una salvación política, un guerrero que se alzara contra el Imperio Romano y que los liberara de ese yugo. Recuerden que Pilato interrogó a Jesús, le preguntó: entonces tú eres rey.
si tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y cuando habla de que su reino no es de este mundo, no significa que no fuera también rey en este mundo, sino que es otro nivel, otro estilo de reinado. Es el reinado sobre el pecado, el reinado sobre la muerte. Y en eso consiste la salvación. La salvación consiste en ser liberados de ir al infierno, a la muerte eterna, de entrar ahí. Santa Teresa de Jesús, ya esto lo he dicho en otras ocasiones, pero supongo que algunos lo habrán leído, dice, ella narra cómo Jesús le concedió la gracia de visitar espiritualmente el infierno. Cuando ella vio los horrores del infierno, que vuelve a la realidad, dice que su amor por Jesús creció enormemente, y explica por qué creció ese amor. Y es que ella pudo palpar de qué nos liberó Jesús, de qué nos salvó Jesús, de qué horrores nos liberó Jesús con su sacrificio en la cruz, con su salvación. Y obvio que se iba a enamorar más de Él, que lo iba a valorar más, que se iba a entregar más. Yo creo que si todos los seres humanos tuviéramos la oportunidad de por lo menos meter la cara en el infierno, así para ver lo que hay dentro, todos pensaríamos muy bien cómo vamos a caminar de ahí en adelante. Porque incluso sabemos que hay sectas, personas que pienso lo hacen más por destacarse, por llamar la atención, que se declaran satánicos, que tienen, hay que variar. Es como esa mentalidad que hay en este tiempo, o desde hace ya décadas, de que hay que ser diferente. Y muchos creen que la diferencia debe ser rechazar a Jesús para irse con Satanás, con el diablo, formar parte de una de estas sectas satánicas, darle culto a Satanás, porque ignoran lo que les pasará después. Lo ignoran. Porque el mismo Satanás no quisiera estar donde está. El mismo Satanás no quisiera padecer lo que está padeciendo. Así que si él mismo y todos los grandes demonios en el nivel jerárquico, porque el mundo del mal está organizado, hay quienes ignoran eso, pero el mundo del mal está organizado. Así como el mundo, nuestro mundo, la iglesia, para poner algo más concreto, está organizada jerárquicamente, el mundo del mal también. Y todos esos figuras que fueron ángeles de alto calibre en el cielo, pero que cayeron porque se apartaron de Dios, seducidos por el mismo Satanás, también por ese deseo de ser gobernante de sus propias vidas, de caminar al margen de Dios, creyendo que había algo más grande que Dios. Se apartaron y están condenados. Ellos se lamentan y obvio que quieren también frustrar el plan de Dios respecto a nosotros los seres humanos. Por lo tanto, la salvación consiste en eso, en que nosotros pasemos de la muerte a la vida. Por cuanto el pecado ha traído para nosotros muerte física, como lo dije en la primera reflexión, pero sobre todo la muerte espiritual, la muerte peligrosa que es la espiritual. Y hay muchas personas que están espiritualmente muertas, aun cuando están dentro de la iglesia. Están muertas porque no fluye en ellos la gracia de Dios. ¿Fueron bautizados? Sí. Pero se apartaron de Dios. Están apartados de Dios. Viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. Y son instrumentos del mal dentro de la iglesia. Están ahí como emisarios de Satanás para complicarle la vida a los otros. Están en peligro de perdición y en ese sentido
Muchos que están dentro de la iglesia están en mayor peligro que algunos que no conocen a Cristo, que están en el mundo. Porque habiendo recibido, como dije al principio, todo esto que se provee a través de la iglesia, no han reaccionado, no han recapacitado, no se han entregado, sino que caminan ahí como instrumentos fastidiosos del mal. Y ellos están llamados a salvarse, porque todos estamos llamados a la salvación. Todos. El plan de salvación es para ti. Tú estás incluido en el plan de salvación, pero tienes que entender de qué manera es que debes servir dentro de ese plan de salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios específicamente? Para que puedas cultivar ese don que recibiste de la salvación a través de la realización de la voluntad de Dios, es decir, de tu predestinación. ¿Para qué fuiste predestinado, predestinada? ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la misión que se te ha encomendado? Porque hasta que no des con tu predestinación, con tu vocación, no habrá paz en tu alma. Y es probable que te extravíes por tener como un desasosiego, un vacío, un no lograr conectar con esto, con aquello, porque estás tratando de conectarte con algo que no te corresponde. Entonces probablemente te desesperes en algún momento y termines apartándote del camino de Dios, como agobiado, cansado, cansada, decepcionado, decepcionada, porque no sientes paz en tu alma a pesar de todos estos años dentro de la iglesia. Claro, porque has estado dentro de la iglesia, pero no has hecho una conversión. Tienes que convertirte a Cristo de verdad, y Él te va a revelar poco a poco dónde exactamente es que te quiere dentro del plan, de su plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación para ti y para mí, y hay que responderle. Hay que responder a la oferta que nos está haciendo, porque es un plan de salvación, mis hermanos, que no es obligado. O sea, la invitación a la salvación no es obligada. Me gusta mucho el texto del libro del Apocalipsis en 3:20, capítulo 3, versículo 20. Ustedes lo pueden leer más adelante y meditarlo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Mira que estoy a la puerta y llamo. No te está obligando. Él toca a tu puerta, te hace una invitación, para ponerlo con otras palabras. Te hace una invitación y es decisión tuya aceptarlo o no. Es decisión tuya. Va a depender de ti, pero no te obliga. Por esto del don de la libertad, te hizo libre y tú puedes elegir salvarte o no. Si decides entrar, si aceptas la invitación de Jesús, Él te pide responsabilidad, entrega radical. En el mismo libro del Apocalipsis, Él arremete contra aquellos que son tibios, que hay personas que están como nadando en dos aguas. Entonces hay que tener cuidado de eso, de la tibieza, o del mundo, totalmente del mundo, o de Cristo, totalmente de Cristo, sin caer en el fanatismo, porque hay que aclararlo, porque hay personas que creen que son muy de Cristo cuando andan todo el tiempo, bendito y alabado sea Señor. Nosotros alabamos y glorificamos en las asambleas de oración, alabamos y glorificamos mentalmente en el carro cuando vamos a algún lugar, alabamos y glorificamos en algún momento cuando la prudencia lo permite. Pero no desacreditamos el evangelio, no desacreditamos nuestra fe, lo hacemos con prudencia. Hay personas que en su fanatismo, y esto pues lo ataco mucho, y hay personas que se sienten molestas conmigo, que se desconectan ya, porque yo ataco el fanatismo y ellas se molestan y se van, y porque son fanáticas. Y gracias a Dios que se van, porque le hacen más daño a esta obra que las personas que son del mundo. Porque una persona que viene del mundo, que todavía está ahí como en pañales, comienza preguntando, informándose, va
poquito a poquito, para no dañar nada. Pero estas personas que en algún momento fueron afectadas por algún predicador desentonado, que no entiende, con una pasión enfermiza, llevaron o indujeron a muchas personas a creer de manera equivocada. Y las personas que más rápido sucumben cuando llegan dificultades fuertes son los fanáticos. Los fanáticos. Lo advierto, por si acaso alguien andaba llevándose el mundo por delante y hoy está, llevándose el evangelio por delante, como se dice, pero hoy es al mundo. Se está llevando el mundo por delante, disfrutando de la vida, porque se hartó. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios te invita a salvarte. Yo quiero volver a la idea de la salvación se siente, se experimenta. Si no la sientes, deberías preocuparte. Yo que tú me preocupara. ¿Me siento yo salvado? Sí, pero no me voy a confiar en eso. Yo me siento salvado, pero no me voy a confiar en lo que siento. Debo seguir luchando y batallando y buscando una mayor perfección en mi vida. Una mayor perfección. Si no te sientes salvado, entonces tu problema es más grave que el mío. No creo que tenga un problema exactamente, sino más bien un desafío de mejorar lo que soy. Pero si no te sientes salvado o salvada, yo que tú me preocuparía. Porque es una alegría, hay algo, una paz que hay en tu corazón que te dice que Dios está en ti. Pero es el resultado del encuentro con Cristo Jesús. Él es el que salva. ¿Qué dice, qué leímos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles? En la primera lectura, un texto que me parece muy iluminador también, porque tiene que ver con esto de Cristo es el que salva. A ver si lo encuentro. Bueno, dice aquí, dice Pedro, Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Solo el nombre de Cristo Jesús. Esa expresión de Pedro está en la primera lectura de hoy. Qué interesante. No hay otro Salvador. Hoy se habla mucho de ecumenismo, pero hay que saber entenderlo, no confundir. Ecumenismo significa respeto, diálogo sobre los valores comunes. Pero eso no me lleva a mí a concluir que esas religiones son instrumentos eficaces de la salvación, porque no lo son, no lo son. Hay que ser franco con eso. Pudieran tener muchos elementos relacionados con el proceso de la salvación. Ayunan, oran, pero ¿a qué Dios oran? ¿A quién se dirigen? Hacen grandes sacrificios, pero ¿cuál es la razón de sus sacrificios? Porque como dije en la primera reflexión hoy, nosotros creemos en un Dios que se ha revelado, que se ha mostrado al ser humano. Se nos ha mostrado. Nosotros creemos en algo concreto, en unas verdades concretas, verificadas, experimentadas. Un Dios que ha salido al encuentro del ser humano y que se ha revelado plenamente en la persona de Cristo. Ellos, algunas de esas religiones, ven a Cristo como un profeta. Nosotros no lo vemos así, porque no es así. Porque ellos lo ven así porque no han tenido un encuentro con Él. Si tuvieran un encuentro con Jesús, sabrían que no es un profeta. Sabrían que Él es Dios
que Él es el Salvador. De ahí entonces la necesidad de evangelizar, porque llevar a nuestros hermanos a la salvación es obra de la evangelización. Hay que llevar la buena noticia y hay que explicarla bien. Lo que decía el apóstol Pedro, saber dar razón de nuestra fe. No es simplemente ir a anunciar un mensaje cualquiera, hay que fundamentarlo. Y poder fundamentar un mensaje significa prepararnos bien, hacernos instrumentos eficaces, que por medio de la vida de oración y por medio de la formación doctrinal, bíblica, teológica en todo el sentido de la palabra, perdón, usted se capacite para explicar con fundamentos a esos hermanos. Usted tiene que saber explicar cuáles son las razones de todo esto que vivimos, los fundamentos de todo esto que vivimos, de dónde parte todo esto, y mostrarles que esto no es una inferencia, una deducción, una conclusión a la que hemos llegado como ellos, como los que profesan o son parte de esas grandes religiones, exceptuando el judaísmo y también el islam. Que nosotros tuvimos un encuentro con Dios. Yo particularmente he tenido un encuentro con Jesucristo. Y creo que con lo racionalista que yo soy, si no hubiera tenido ese encuentro con Jesús, yo estaría de cabeza en el mundo. Pero tuve un encuentro personal con Jesús. Jesús se me reveló. Entonces yo no hablo porque me dijeron. Yo hablo porque tuve una experiencia de Jesús. Yo lo experimenté. Yo conocí personalmente a Jesús. Desde entonces mi entrega es radical. No existe la posibilidad de que yo vuelva atrás. Podrán complicarme la vida todos los chismosos que aparecen por aquí y por allá, como sucede con muchos sacerdotes que han sido afectados por el mismo Satanás a través de fieles de dentro de la iglesia. Somos perseguidos. Personas que te traicionan en las obras, que se alzan con todo. Ha sucedido dentro de la iglesia, hasta en el Vaticano ha sucedido esto. Personas que de alguna manera abrieron el corazón a Satanás, o nunca abrieron su corazón a Dios, que es otra manera de decirlo. Pensaron solo en dinero y se alzaron con el dinero. Donde quiera encontraremos personas que nos fastidian con eso. De ahí la necesidad de evangelizar y de hacerlo bien, formando comunidades sólidas, comunidades que hagan un proceso desde lo que es el querigma hasta lo que es llegar al testimonio de vida, un proceso completo. El querigma, las verdades fundamentales de nuestra fe, un largo periodo de catequesis por medio de la cual podamos profundizar en esas verdades de nuestra fe. Y luego entonces lo que es la liturgia, al mismo tiempo y combinando, porque a mayor formación, a mayor información y formación, mayor vivencia de los sacramentos, de la liturgia. Vamos a vivir esto de una manera especial porque lo vamos a disfrutar. Veremos que toda la liturgia es una actualización de esos misterios relacionados con la persona de Cristo, con el misterio de la salvación. Y luego entonces algo que no podremos evitar, que es el testimonio, que nuestra vida ha sido modificada por Cristo, pero no a la fuerza, sino de manera natural, que en la medida en que conozco a Cristo, todo mi ser, todo lo que soy cambia. No es un cambio forzado, lo repito, no es un cambio forzado. Es un cambio espontáneo. Es que tú sientes a Jesús en tu corazón, en todo tu ser, y el Espíritu de Jesús va diseñando tu vida sin que te des cuenta. Porque muchas personas dan testimonio de cómo eran antes de Cristo,
y lo que pasó en ellas después de Cristo. Cómo se dio un cambio en la vida sin que ellas se dieran cuenta de que eso estaba sucediendo. Los que vestían mal, que comienzan a experimentarse como mal vestidas, hombres y mujeres que se experimentan como desnudas, porque usaban blusas donde mostraban mucha parte del cuerpo, o unos pantalones muy ceñidos que dibujaban todo su cuerpo, y todo eso comenzó a resultarles incómodo a estas mujeres, y a hombres también que vestían mal, y comenzaron a considerar nuevas maneras de vestir sin darse cuenta. Porque Cristo nos va llevando a eso. En la manera en cómo hablamos. Ahí se manifiesta la salvación de Dios. Esa modificación que experimenta el ser humano habla de la salvación de esa persona, que entró en el camino de la salvación, de la nueva vida en Cristo, de la que hablé en estos días atrás. De la nueva vida en Cristo. Hay que entrar en la vida en Cristo, que es la salvación. Entrar en la salvación. Y ese gozo y esa alegría que produce el don de la salvación, maravilloso. Con mucha frecuencia hago alusión a el Salmo 50 de David, que después que peca, que experimenta el trastorno en su vida del pecado, que implora la misericordia de Dios. Según avanza el Salmo, hay un momento donde él pide a Yahvé que le devuelva la alegría de la salvación. Devuélveme, Yahvé, la alegría de la salvación, porque se pierde. Cada vez que tú pecas de verdad, y digo de verdad porque hay muchas personas también que por la falta de evangelización, de formación, andan juzgando como pecado lo que no lo es, y considerando como lícito, como aceptable lo que verdaderamente es pecado. Porque necesitan una verdadera evangelización. Es la evangelización la que lleva a la salvación y a esa alegría que uno extraña cuando la pierde por algún pecado. Lo que le pasó a David. Devuélveme, decía, la alegría de la salvación. ¿Está en ti la alegría de la salvación? ¿Está en ti la alegría y el gozo de la salvación? Probablemente no. Probablemente no. Mírate hacia adentro. Reflexiona. Recapacita. Sé sincero, sincera contigo mismo, contigo misma respecto a esto. ¿Tú sientes la alegría de la salvación en tu vida? Si no sientes la alegría de la salvación, no sigas caminando como vas. Detente. Haz un alto en el camino para que consideres qué es lo que está mal en ti y de qué manera tú puedes entrar en la salvación. Me estoy dirigiendo a ti que eres una persona de iglesia o que participas ahí en los actos de la iglesia y que pudiera estar perdida interiormente. Que tú no tengas la alegría de la salvación. Entonces revisa qué es lo que está mal en ti para que hagas lo que tengas que hacer y recibas el don de la salvación. El don de la salvación. Es un don y es para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Amén.